En su reciente discurso de investidura como el 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump evocó el concepto del destino manifiesto, vinculándolo con su ambición de liderar la exploración espacial y plantar la bandera estadounidense en Marte. Esta referencia no es casualidad, ya que el destino manifiesto ha sido una doctrina histórica que ha influido en la política estadounidense desde el siglo XIX. Recuerda suscribirte si amas la filosofía y activar la campanita. Trump, conocido por su retórica nacionalista y su enfoque en la grandeza de Estados Unidos, ha utilizado este concepto para justificar políticas expansionistas y reforzar la idea de que el país tiene un papel especial en el mundo. Al mencionar el destino manifiesto, busca conectar su administración con una tradición histórica de expansión y liderazgo. Personalmente me resulta intrigante cómo Trump rescata una doctrina del siglo XIX para justificar su política expansionista en Panamá o Marte. Esta referencia histórica puede ser vista como una estrategia para legitimar sus propuestas y conectar con una narrativa de grandeza nacional. La mención del destino manifiesto por parte de Trump ha generado diversas interpretaciones y debates sobre su relevancia en el contexto actual. Algunos analistas sugieren que esta referencia busca justificar una postura más agresiva en política exterior y una reafirmación del excepcionalismo estadounidense. Es interesante observar cómo conceptos históricos como el destino manifiesto resurgen en el discurso político contemporáneo, adaptándose a nuevas realidades y desafíos. La mención de Trump nos invita a reflexionar sobre cómo las ideas del pasado continúan influyendo en las decisiones y narrativas del presente. En este contexto, es pertinente analizar los orígenes y fundamentos del destino manifiesto para comprender mejor su impacto en la política y la cultura estadounidenses. A lo largo de las siguientes secciones, exploraremos los conceptos clave de esta doctrina y su relevancia en la actualidad. El destino manifiesto no es solo una frase poderosa utilizada por políticos para justificar la expansión estadounidense. Es una filosofía que nació en el siglo XIX y moldeó el crecimiento del país. En 1845, el periodista John L. O'Sullivan utilizó por primera vez el término para argumentar que Estados Unidos tenía un derecho casi divino de expandirse hacia el oeste, ocupando el territorio que hoy conocemos como parte de su nación. El concepto se basaba en tres ideas fundamentales: la superioridad de la cultura y valores estadounidenses, el deber de expandirse para difundir esos valores y la convicción de que esta expansión estaba respaldada por Dios. Bajo esta mentalidad, la colonización de nuevas tierras y la conquista de territorios ajenos no era vista como una agresión, sino como una misión civilizadora. Lo que me resulta inquietante de esta filosofía es cómo convierte la ambición en un deber moral. No se trata solo de ganar más tierras, sino de justificarlo con la idea de que es lo correcto. Este tipo de pensamiento no solo marcó la historia de Estados Unidos, sino que sigue apareciendo en discursos políticos, como el de Trump. Cuando un líder habla de la grandeza de su nación como algo destinado por la historia, hay que preguntarse, ¿hasta dónde cree que tiene derecho a llegar? El destino manifiesto no solo llevó a la anexión de Texas y la conquista de California, sino que marcó una forma de ver el mundo que aún resuena. Es la idea de que hay un elegido, un país que tiene el deber de guiar a los demás, ya sea con ideales democráticos o con el dominio económico y militar. Por eso, cuando Trump menciona el destino manifiesto en un discurso del siglo XXI, no está haciendo solo una referencia histórica, sino reviviendo una mentalidad que sigue definiendo el poder de Estados Unidos. El destino manifiesto no es solo una justificación para la expansión territorial, sino una manifestación del excepcionalismo estadounidense. Esta es la creencia de que Estados Unidos no es un país más, sino una nación con un propósito divino, destinada a liderar el mundo en valores, política y progreso. Desde su fundación, los líderes estadounidenses han promovido la idea de que su nación es única. En su discurso de despedida, Ronald Reagan llamó a Estados Unidos una ciudad brillante en la colina, refiriéndose a la visión puritana de los primeros colonos, quienes creían que su sociedad era un modelo para el resto del mundo. Esta mentalidad justifica no solo la expansión dentro del continente, sino también la intervención en otros países bajo la idea de que Estados Unidos tiene la misión de llevar la democracia y la libertad. Trump ha utilizado esta retórica muchas veces. Frases como "Make America Great Again" no solo hablan de política económica o industrialización. Apelan a un pasado glorioso donde Estados Unidos era indiscutiblemente superior. Al invocar el destino manifiesto, refuerza la idea de que el país tiene una misión sagrada, que no es solo una potencia más, sino el centro del mundo. Esta visión me genera preguntas incómodas.
¿Hasta qué punto un país puede verse a sí mismo como moralmente superior sin caer en la arrogancia? ¿Quién decide qué valores son los correctos? El problema del excepcionalismo es que convierte la expansión en una responsabilidad, y eso puede llevar a justificar guerras, intervenciones y dominio sobre otras naciones en nombre de una causa mayor. El destino manifiesto no es solo una idea del siglo XIX. Sigue vivo en el discurso de líderes que creen que su país no solo puede, sino que debe expandirse y guiar al mundo. Y cuando se usa con suficiente convicción, puede justificar casi cualquier acción en nombre de un destino supuestamente inevitable. El destino manifiesto no solo era una idea abstracta sobre el destino de Estados Unidos, tuvo consecuencias directas en la historia del continente. Desde mediados del siglo XIX, se convirtió en la excusa perfecta para justificar la expansión territorial a costa de otros pueblos y naciones. Bajo esta filosofía, la expansión no era una cuestión de ambición, sino de necesidad histórica. Uno de los ejemplos más claros fue la guerra contra México, 1846 a 1848, donde Estados Unidos se anexó más de la mitad del territorio mexicano, incluyendo California, Texas, Arizona y Nuevo México. Para quienes creían en el destino manifiesto, esta no fue una invasión, sino el cumplimiento de una misión inevitable. La misma lógica se aplicó en la expulsión de las tribus indígenas de sus tierras, bajo la idea de que el avance de la civilización justificaba cualquier sacrificio. Trump, al mencionar el destino manifiesto, revive esta idea de expansión como un destino natural. No estamos en el siglo XIX, y ya no se trata de conquistar tierras en el oeste, pero la mentalidad sigue presente. En sus discursos ha hablado de recuperar el control sobre la economía global, reforzar la presencia estadounidense en el espacio y asegurar que el país mantenga su liderazgo mundial. En otras palabras, la expansión ya no es territorial, sino económica, tecnológica y militar. Me resulta inquietante cómo las mismas justificaciones pueden aplicarse en diferentes épocas con distintos pretextos. Antes era necesario expandirse físicamente. Hoy, se trata de mantener la hegemonía global. La historia cambia, pero el destino manifiesto sigue funcionando como un principio que legitima el dominio de una nación sobre otras. Y eso plantea una pregunta inevitable. ¿Hasta dónde puede llegar esta mentalidad sin convertirse en un problema para el resto del mundo? El destino manifiesto no se detuvo con la expansión territorial dentro de América del Norte. Con el tiempo, la idea de que Estados Unidos tenía una misión especial en el mundo se convirtió en la justificación para intervenir en otros países. Si en el siglo XIX se usó para justificar la conquista del oeste, en el siglo XX y XXI, se transformó en el argumento para intervenir política y militarmente en naciones extranjeras. Bajo esta mentalidad, las guerras y las intervenciones no son agresiones, sino actos de civilización. La participación de Estados Unidos en conflictos como la guerra de Vietnam, la guerra de Irak o las operaciones en América Latina siempre han sido presentadas como intentos de llevar democracia, libertad y progreso. Incluso cuando estas intervenciones han resultado en caos y destrucción, la narrativa del destino manifiesto ha permitido justificarlo como un costo necesario en nombre de un bien mayor. Trump, aunque se presentó como un presidente que quería reducir la intervención militar, también utilizó esta lógica en su política exterior. Habló de devolver la grandeza a Estados Unidos, de proteger su influencia mundial y de enfrentarse a países que, según él, amenazaban su misión histórica. La diferencia con otros líderes es que en lugar de centrarse en la democracia, utilizó el destino manifiesto para justificar la supremacía económica y geopolítica de su país. He pensado en cuántas veces hemos visto este patrón repetirse en la historia. Estados Unidos entra en un país con la excusa de ayudar, pero al final siempre parece haber un interés oculto, recursos, influencia, poder. El problema del destino manifiesto es que convierte la dominación en una obligación moral. Si crees que tu nación es la única con derecho a guiar al mundo, cualquier acción puede ser justificada. Y esa es una idea demasiado peligrosa para ser tomada a la ligera. A diferencia de los políticos del siglo XIX, que usaban el destino manifiesto para justificar la expansión territorial, Trump lo ha adaptado a una nueva realidad, la supremacía económica y tecnológica. Su discurso no habla de conquistar tierras, sino de asegurarse de que Estados Unidos siga siendo la mayor potencia mundial en todos los aspectos. Durante su administración, Trump insistió en la idea de que el país estaba perdiendo su posición privilegiada frente a otras naciones, especialmente China. Su retórica sobre la guerra comercial y el fortalecimiento de la industria nacional no era solo una estrategia económica, sino una reafirmación del destino manifiesto. Según esta mentalidad, Estados Unidos no solo tiene derecho a liderar el mundo, sino la obligación de hacerlo.
La competencia en el ámbito tecnológico también se convirtió en parte de esta narrativa. Trump promovió la idea de que Estados Unidos debía mantenerse a la vanguardia en inteligencia artificial, exploración espacial y desarrollo militar. Cuando habló del regreso a la Luna y de futuras misiones a Marte, no lo hizo solo en términos científicos, sino como parte de una nueva conquista, un nuevo paso en la misión histórica del país. Lo que me llama la atención es cómo este concepto puede evolucionar sin perder su esencia. Antes era la Tierra, ahora es la economía y la tecnología, pero la mentalidad sigue siendo la misma. Estados Unidos como el único líder legítimo del mundo. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hasta qué punto un país puede justificarse a sí mismo como el elegido para liderar sin cruzar la línea del abuso de poder? El Destino Manifiesto empezó como una justificación para la expansión territorial de Estados Unidos en el siglo XIX, pero su esencia nunca desapareció. Con el tiempo, la conquista de tierras se transformó en dominación económica, tecnológica y militar. Hoy, cuando Trump lo menciona en sus discursos, no está hablando de volver al siglo XIX, sino de reafirmar la idea de que Estados Unidos debe seguir liderando el mundo, sin importar los costos. El problema de esta mentalidad es que convierte la supremacía en un derecho natural. Si un país cree que su misión es guiar al resto del mundo, entonces cualquier acción en nombre de ese destino puede justificarse: guerras, sanciones, intervenciones o expansión económica agresiva. La pregunta es si el resto del mundo debe aceptar esa visión sin cuestionarla. Lo más inquietante de este concepto es que no es exclusivo de un solo país. La historia está llena de naciones que se creyeron destinadas a gobernar, desde los imperios antiguos hasta las potencias modernas. La diferencia es que, en el caso de Estados Unidos, esta idea se ha integrado profundamente en su identidad y sigue marcando su política exterior. ¿Qué opinas sobre la idea del Destino Manifiesto en el mundo actual? ¿Es una justificación para el liderazgo o una excusa para el dominio? Y, lo más importante, ¿qué significa para el futuro si los líderes siguen creyendo que la historia ya ha decidido quién debe estar en la cima? Recuerda suscribirte si amas la filosofía y activar la campanita.